Egunon, buenos días. Nos encontramos con Iñaki Marquiegui, un placer Iñaki, en la sede de Mundubat, una ONG para el desarrollo pionera en el País Vasco y en toda España, que cumple este año su 30º aniversario. Pido que no me miren bien, pido que no me miren mal, no me miren que no estoy. Yo pido pues que no me admiren, yo pido pues que no me sigan, que solo estoy cantando un poco por cantar. Pido una noche bien sencilla, pido una noche bien humilde para mí, pido una noche. Mundubat nace del movimiento internacionalista de hace 30 años, cuando estábamos peleando contra la OTAN. Entonces aquí había un movimiento muy fuerte que era OTANES, no a la OTAN. ¡OTANES! ¡OTANES! Y fue un movimiento pues muy de calle, muy de masas, y en aquel momento pues dentro de los que estábamos en la dinámica de la pelea contra la OTAN hicimos como una sección que era el cómo oponernos a la OTAN en concreto en Centroamérica, que estaba interviniendo, sobre todo Estados Unidos, contra los movimientos que intentaban cambiar la situación estructural política en Centroamérica, en concreto pues en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y en Cuba. Y entonces esa sección le llamamos Hirugarren Mundua Tabakea, o sea, paz y tercer mundo. Porque queríamos que el movimiento contra la OTAN no fuera solamente un movimiento ideológico, global, teórico, sino que también que pisara tierra y que para que la gente viera que realmente la OTAN era algo concreto, que no era solo una entelequia, sino que estaba actuando contra los procesos progresistas de cambio de estructuras en distintos países y en concreto en ese momento con mucha virulencia en la guerra en Centroamérica. 17.000 millones de dólares. Esta es la suma determinada por Nicaragua que le debe a Estados Unidos por su financiación de la oposición armada, conocida como los Contras, en los años 80, causando la muerte de miles de ciudadanos y daños a la economía nacional. Un hecho que ha sido reconocido por la Corte Internacional de Justicia en 1986. Había una relación entre la candidata Violeta Chamorro y el gobierno norteamericano, muy estrecha. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Y hubo muchas manifestaciones apoyando a Nicaragua en aquel momento, hubo muchos brigadistas que en aquel momento fueron para allá. Lo mismo ocurrió con El Salvador, con Cuba, y nosotros éramos una parte de todo ese movimiento internacionalista que estaba ebulliendo en ese momento en la pelea en la calle. Y por otro lado también había una sensación en aquel momento histórico de que éramos partícipes de un mundo, o sea que lo que aquí pasaba tenía repercusión en otros lugares, lo que pasara en otros países nos facilitaba o nos dificultaba también el avance nuestro. Una iniciativa que se nos ocurrió decir, bueno, pues si esto de la cooperación, pues también no solamente habría que hacer ayuda política a los movimientos que están intentando cambiar las estructuras en otros lugares, hay que hacer también ayuda económica porque se necesita, mucha gente están detenidos, otros están exiliados, hay que apoyar a esas comunidades para que retornen, hay que buscar autobuses, hay que buscar tierras. Entonces, pues si el gobierno vasco sí no da un duro en la cooperación, pues vamos a hacer una campaña de recogida de firmas. Y en cosa de 2 o 3 meses pues nos encontramos que recogimos 300.000 firmas
Y claro, como la campaña estaba así en auge, pues es como si hoy los pensionistas nos ponemos a recoger firmas, pues sacamos firmas en un periquete, porque hay movilización, la gente está inquieta, quiere participar. Pues eso pasaba en aquel momento en la campaña contra la OTAN. Y al presentar las firmas, pues el gobierno vasco en el Parlamento, lo presentamos en el Parlamento, pues nos dijeron, hostia, pues presentar una propuesta concreta. Y en ese momento, a través de la Comisión de Derechos Humanos, que es como presentamos las firmas, pues ellos mismos nos dieron la iniciativa de presentemos una propuesta de cooperación. Recogimos lo que había en otros lugares, hicimos una síntesis de todo ello, lo que creíamos que era positivo de todo ello, y presentamos. A nosotros mismos nos sorprendió, nos lo aprobaron tal cual. Lo que presentamos nos aprobaron y se aprobó una ley de cooperación inicial en la que con un presupuesto no había presupuesto porque no se había contemplado en el presupuesto aprobado del año anterior, pero un pequeño presupuesto que manejaba la Comisión de Derechos Humanos. Y entonces en ese momento dijimos, y pues nosotros vamos a participar también en esto. Y entonces ese es el momento en el que nos hicimos ONG para poder tener acceso también a esos fondos. En el primer año, que había un presupuesto muy pequeñito y que nosotros tampoco no sabíamos ni qué pues, se puede presentar, qué tenía cabida o no, pues presentamos, me parece que fueron 5 proyectos pequeñitos, 2 en El Salvador y 3 en Nicaragua, con los temas que teníamos en ese momento más entre manos y que era más fácilmente pedir una ayuda económica para ellos. En concreto en El Salvador, el primero que hicimos fue un puente hamaca, que pues había unas comunidades en Chalatenango en las que tenían mucha dificultad para ir a las zonas de donde tenían el trabajo, porque tenían que pasar por unos lugares donde estaban los militares y entonces no querían correr el riesgo y querían ir directamente pues en un valle, pasar de un lado a otro con un puente. Ese fue el primero de todos. Y en Nicaragua pues eran 3 proyectitos muy pequeños. Uno era de gente que estaba lisiada de guerra en El Salvador, que estaban allí en Nicaragua teniendo atención médica, y otro era de gente nicaragüense, de mujeres que tenían viudas de sus maridos habían muerto en la guerra, y entonces eran muy dinámicas ellas y queríamos potenciar que pudieran sacarse la vida con su puesto de trabajo. En los siguientes, ya del año siguiente en adelante, fueron proyectos ya más estructurados con las propias comunidades tanto de El Salvador como de Nicaragua, que fueron los primeros más fuertes. ¿Cómo es esto? O sea, lo primero que hicimos fue, al constituirnos en ONG, fue convocar a nuestra gente con la que nosotros estábamos apoyando. Y en este caso, por ejemplo, en El Salvador, por poner un caso muy concreto, nos reunimos con los representantes de las comunidades que estaban refugiadas en Mesa Grande, que eran fundamentalmente de Chalatenango, y con ellos les planteamos que había esta posibilidad de poderles apoyar más y qué necesidades tenían y cómo pensaban hacer sus dinámicas de trabajo. Y entonces tuvimos una reunión que fue histórica, precisamente en la UCA en El Salvador, con el apoyo de Yacuría en ese momento, y en el despacho de John Cortina, que es otro jesuita de Bilbao, con el que teníamos mucha relación y apoyaba mucho también todo el tema internacionalista. Y ahí decidimos que se crearan dos ONGs, una nosotros aquí con la pata de búsqueda de recursos en el Estado español y a nivel del Estado europeo, y otro a nivel salvadoreño que fue Cordes, para recoger y concretar las necesidades de las comunidades que estaban refugiadas y querían retornar a sus lugares de origen. Entonces ahí
esas son nuestras contrapartes. Nuestra contraparte no es algo que nos inventamos o que es una agrupación de gente, no. Eran los representantes elegidos en el exilio por las propias comunidades para poder retornar. O sea, eso era nuestra contraparte. Era gente organizada, campesina, militante y que se estaba jugando la vida y querían ser partícipes de la transformación de su propio país, en sus propias estructuras. Y entonces esa era nuestra parte. Y, por ejemplo, el primer proyecto ya serio que hicimos fue, querían volver una comunidad, en concreto Alvarillo, desde Mesa Grande en Honduras estaban refugiados y necesitaban 7 autobuses para llevar, me parece que eran 185 personas, con los pocos enseres que tenían, y había que pagar la gasolina, el autobús y unas pocas leñas para poder hacer con unas champas que llamaban ellos, con unas lonas de plástico y para afincarse en el Varillo. Y entonces fuimos con esa propuesta. Ese fue nuestro primer proyecto objetivo real. Nosotros, el tema de cuáles eran las necesidades más prioritarias es muy sencillo, pero no es nada complicado. Nosotros, dentro de ese movimiento internacionalista, pues teníamos gente, brigadistas, gente que estaba acompañando a las comunidades en todos los lugares de por allá. En concreto, este de Mesa Grande, pues ahí estaba Begoña Sopelana, que era una compañera de Durango, que estaba viviendo con ellos constantemente. Entonces, nosotros a través de ella nos comunicábamos con los representantes y una vez que ellos tenían claro qué es lo que querían hacer y cuáles eran sus prioridades, venían con la demanda concreta y entonces nosotros lo que intentábamos era esa demanda, esas prioridades de lo que querían hacer para apoyar a sus comunidades, cómo traducirla al proyecto, cómo cuantificar el costo, los tiempos, en fin, hacer una planificación un poco. Y entonces una vez que ya nos poníamos de acuerdo en eso, pues era cuando presentábamos el proyecto con el aval de ellos. Luego en aquel tiempo también era más fácil el conseguir esto no solo en El Salvador o en Nicaragua, que podía ser más fácil por el tema de que teníamos brigadistas ahí, sino que también esta gente brigadista, estas organizaciones campesinas se agrupaban también a nivel internacional para poder apoyarse mutuamente y pues a través de ellos mismos, pues por ejemplo en El Salvador, pues había gente de Colombia, había gente de Guatemala, había gente palestina apoyando todos aquellos procesos. Y lo mismo en Palestina había gente nicaragüense o salvadoreña. Entonces había en aquel momento unas dinámicas de internacionalismo real, porque creíamos realmente en el internacionalismo, que la lucha era global. Sabíamos que había que ir de lo local a lo global, pero también de lo global a lo local. Y por tanto, pues estábamos en los distintos países colaborando con gente de otros países también. Y eso facilitaba muchísimo todas esas coordinaciones con cada uno de los movimientos de cualquier parte del mundo. El tema de la seguridad es un tema relativo. Nosotros como internacionalistas estamos acompañando a comunidades que están en riesgo máximo y estamos acompañando a líderes que los están matando. Entonces, claro, nuestro riesgo nunca es el riesgo que tienen ellos. O sea, a mí, por ejemplo, pues me ha tocado estar en cada uno de estos países en momentos de mucho riesgo, pero yo nunca he percibido tener el riesgo que tenían mis compañeros a los cuales los estaban matando. Es decir, yo he visto delante mío cómo han matado paramilitares en Colombia, los han descuartizado, yo creo Chopolo, pero yo en ningún momento he sentido que me iban a hacer a mí lo mismo. Me podían detener, me podían secuestrar, pero no llegar a esos límites de violencia. Yo en El Salvador, en varias ocasiones, me han puesto en primera fila cuando estábamos ahí los de internacionalistas, porque decían los internacionalistas delante que no disparan.
y tener la ametralladora delante en una manifestación con toda la cinta cayendo y nosotros poniéndonos delante, sabíamos que si a nosotros no nos iban a disparar, si iban ellos solos nos iban a disparar. O sea que nosotros siempre hemos estado en el filo de la navaja, corriendo riesgos, pero sabiendo que lo teníamos mucho más fácil que ellos. Entonces, en ese sentido siempre hemos percibido que teníamos mucho menos riesgo y que nuestra seguridad estaba más garantizada que la de ellos. A mí en varias ocasiones me han sacado de varios países pues con el apoyo de la diplomatura, en El Salvador, en Palestina, en Colombia, y nunca me ha pasado nada. Me han secuestrado, pues en alguna vez me habían podido herir porque me han disparado y tal y cual, pero siempre con esa protección internacional pues daba la impresión que nosotros teníamos el apoyo de Naciones Unidas, de los gobiernos, las embajadas, y entonces pues no querían tampoco enfadarse con eso. No quiere decir que en un momento determinado lo pudieran hacer, y efectivamente tenemos que prever los riesgos máximos, eso sí. De hecho, pues a Íñigo Eguiluz pues lo mataron los paramilitares en Colombia en una acción, una más de veeduría de derechos humanos. A Enric le secuestraron en el Sáhara para intentar sacar dinero. Entonces, claro, o sea, no quiere decir que no tengamos riesgos, pero en general pues tenemos muchísimos menos riesgos que nuestros socios, nuestros compañeros de lucha internacionalista, que son los que en cada país ya realmente soportan el peso y el rigor de la represión, la violencia, la venganza, que en nuestro caso pues no se da de esa dureza. Nuestro trabajo en Palestina o en la RAS, como decía antes, en cada lugar tenemos que acomodarnos a cuáles son las necesidades más prioritarias. En Palestina en concreto nosotros estamos centrados en estos momentos sobre todo en dos temas. Uno es en Jerusalén Este, es una zona que Israel quiere desalojar de gente palestina, pero no lo puede hacer con mucha facilidad, pues porque también hay acuerdos internacionales de que Jerusalén es la capital de los dos territorios, israelita y palestino, y porque la gente tiene también en propiedad sus viviendas, mucha gente árabe, y están también pues el Santo Sepulcro, en fin, las comunidades religiosas pues son muy potentes también allá y tienen mucho apoyo internacional. Pero lo que están haciendo es poco a poco buscando triquiñuelas para quitarles las casas a la gente árabe y meter colonos israelitas y regalarles la vivienda para ellos. Entonces poco a poco hay una serie de mecanismos en los cuales pues en los checkpoints les paran a la gente palestina que vive en Jerusalén Este, les quitan la documentación o los meten presos o les impiden regresar a casa y en ese momento se lo ocupan y luego no hay forma de recuperarla. Hay muchas triquiñuelas de estas de tipo así pseudo legal que están utilizando. Entonces ahí nosotros tenemos una serie de proyectos que es potenciar a las organizaciones locales palestinas de lo más elemental, desde guarderías, la gente que se organiza para tener a los niños, para las escuelas, dispensarios para dar comida a los más indigentes, de apoyo legal para la gente detenida, para la gente que les quitan la casa, en fin. Entonces se ha montado una red de organizaciones muy básicas que la gente reclama que se respete sus derechos en lo más elemental, y con eso hay un cierto freno para que Israel no haga lo que le dé la gana y los desaloje rápidamente. Y otro es en Gaza, que también nos parece un poco testimonial, pero que es importante sobre todo para mantener la esperanza
de que se pueda resistir a una potencia como Israel. Es un programa de recuperación de tierras que han sido bombardeadas por Israel en distintos momentos y ponerlas a producir alimentos para la propia gente. Es un programa con una organización de la Vía Campesina que tiene mucha implantación en Gaza, y entonces todos los terrenos que se pueden es transformarlos en huertos para producir alimentos para la propia gente de Gaza, que está con el bloqueo muy necesitada de alimentos y no les dejan llevar. Entonces es un proyecto que va muy bien porque la gente está muy empilada en sacarlo adelante, y lo primero que se hace es desminar todas esas zonas, sacar todos los cascotes, entonces participa mucho la población y se pone a producir. Al principio se produce poco, pero poco a poco pues, se produce abono orgánico para mejorar la producción, y en eso estamos en unos programas de soberanía alimentaria para que la población pueda producir algo de alimentos y por lo menos no depender al 100% de lo que venga del exterior. En el Sáhara también nuestro trabajo va modificándose según las necesidades y según la coyuntura también política. Hubo un momento hace como 5 años en los cuales creíamos que se abría una posibilidad de celebración de referéndum, y entonces nos volcamos en cómo transportar a toda la gente que estaba en los listados que podían votar, para tanto desde el exterior como desde los campamentos, como dentro de África, para ir a los lugares de origen en los que estaban registrados para poder votar. Pero esto desgraciadamente al final no se llegó a realizar, aunque en ese momento pues, en los propios Estados Unidos, en Naciones Unidas, votaron a favor, en lo que llamaron el Plan Baker, pero posteriormente pues, nos tuvimos que centrar sobre todo en el tema alimentario, porque la gente lo estaban asfixiando para que se marcharan de los campamentos, entonces dejaron de dar apoyo internacional para la alimentación. Entonces, aunque no es nuestra especialidad, porque no queremos dedicarnos a la ayuda humanitaria, simplemente a la ayuda alimentaria, creemos que la gente debe producir sus alimentos, pero como es una situación excepcional, pues nos centramos mucho en la ayuda alimentaria con los saharauis. En estos momentos estamos apoyando mucho todo el proceso de las organizaciones propias saharauis, tanto en los campamentos como en los territorios ocupados, en la lucha por la defensa de sus intereses. Entonces, pues con los comités de presos que hay en estos momentos y de víctimas en el Sáhara Occidental, pues estamos apoyando para poder celebrar juicios, denunciar en Naciones Unidas, en Ginebra, hacer campañas de sensibilización a nivel europeo, a nivel del Estado español, con la situación que están viviendo los saharauis en este momento en los territorios ocupados. A la vez estamos apoyando todas las demandas que está habiendo contra Marruecos por el abuso y el uso de los recursos naturales de los saharauis, tanto en la pesca como en los fosfatos. La barbarie de las multinacionales, de requisa de todas las tierras, de rapiña, y que los estados pues, apoyen precisamente y garanticen que puedan robar con más tranquilidad. Entonces no les importa, porque piensan que con este tipo de guerras que están haciendo ahora pues se eliminan 300.000 personas en un bombardeo, no pasa nada, pero acá hay demasiada población, y según sus cálculos, que destruyen miles de viviendas y cientos de miles de viviendas, no pasa nada, más trabajo para reconstruir, más dinero para enriquecerse. O sea, lo ven todo como una mercancía a nivel global. Entonces la cooperación pues está dejando de tener interés para ellos. Todo eso hace cambiar. Entonces, por eso también nosotros tenemos que ser muy flexibles de cabeza, de intuición. Por eso tenemos que ser muy militantes. O sea, no sirve un funcionario. En la cooperación había momentos que se necesita mucho funcionariado para gestionar pues, los recursos, todos los papeleos que nos obligan a hacer y demás. Pero junto a eso,
de ser buenos profesionales en el funcionariado de cómo gestionar los fondos, tenemos que ser muy militantes para tener visión, a dónde vamos, tener capacidad de modificar estrategias en cada año, en cada país, con cada comunidad. Hay comunidades que también en un momento determinado pues dejan de pelear porque lo ven ya imposible y sus dirigentes pues prefieren aceptar las migajas que les ofrecen los poderes en ese momento. Pues tenemos que tener la capacidad de dejar de trabajar con esos líderes y con esas comunidades, pero seguir porque surgen otras. Entonces, nuestro trabajo es muy dinámico, muy flexible y tiene que ser muy militante, porque si no, la cooperación se convierte al servicio del sistema.